Supercrack Estrella presenta. Están entre nosotros los reptilianos, el hidrógeno con más dimensiones. Se habla mucho de dimensiones extra, de si nuestro universo puede tener más dimensiones de las que vemos, de si son grandes o pequeñas, de si las veremos en el LHC. Pero, ¿cómo afectaría a la física de las cosas más cotidianas, como el átomo de hidrógeno, la existencia de dimensiones extra? ¿Podrían existir átomos en un universo con más dimensiones de las que vemos? ¿Qué le pasaría a la estabilidad del hidrógeno si existieran más dimensiones espaciales? Este es un tema muy interesante por varios motivos. Primero, porque la física del hidrógeno es conocida ampliamente. Segundo, porque hay resultados para todos los gustos respecto a estas preguntas. Hay trabajos que muestran que se pueden dar átomos de hidrógeno estables en espacios con más de 3 dimensiones espaciales, que se pueden dar bajo circunstancias especiales, y que no se pueden dar en absoluto. En esta entrada el objetivo es presentar los trabajos que tratan el tema y dar mi opinión personal a algunas de las ideas que se toman como base de los cálculos. Espero que el tema os resulte interesante. Motivaciones para las dimensiones extra. Vivimos en un universo de 3 dimensiones espaciales y el tiempo. Y, ciertamente, vivimos muy cómodos en él. Sin embargo, una y otra vez, aparecen en física ideas que requieren un número mayor de dimensiones por diversos motivos. Haciendo una lista no exhaustiva. Teoría de Kaluza-Klein. Esta teoría aumenta las dimensiones del espacio-tiempo de 4 a 5 y es capaz de describir gravedad y electromagnetismo con un único esquema teórico. Teoría de supercuerdas. En esta teoría las dimensiones se amplían hasta 10 u 11, pueden ser 12, para que su formulación sea consistente. Modelos de Randall-Sundrum. Estos modelos aluden a una dimensionalidad mayor del espacio-tiempo como respuesta al problema de la jerarquía en la física de partículas. Hay otras propuestas y otras motivaciones, pero esencialmente esas son las 3 razones para acudir a modelos con un número de dimensiones espaciales mayores que 3. Unificación, consistencia y solución de problemas del modelo estándar. Ahora bien, una vez que tenemos la idea de que es posible, en principio, que nuestro universo tenga más dimensiones de las que notamos, y si no fuera así siempre podríamos hacer el ejercicio abstracto de imaginar tal situación, ¿cómo afectaría eso a la física de andar por casa como, por ejemplo, la estabilidad atómica? ¿Dependen las leyes físicas de la dimensión del espacio-tiempo? ¿Pueden nuestras ecuaciones, confirmadas experimentalmente, decirnos algo acerca de tal dimensión? Sin duda, estas son preguntas interesantes ya que, respondiéndolas aprenderíamos mucho sobre nuestro universo y la física que observamos a nuestro alrededor. Hidrógeno. Nuestro querido, y bien conocido, átomo de hidrógeno es un sistema simple que se deja modelar por nuestras ecuaciones de manera exacta y que nos permite jugar con él en modelos exóticos. La descripción actual del hidrógeno involucra la mecánica cuántica, podemos dar cuenta de su estructura de niveles de energía resolviendo la ecuación de Schrödinger para 2 partículas de igual carga en magnitud pero de distinto signo, una de ellas mucho más pesada que la otra. También es posible dar una descripción cuántico-relativista resolviendo la ecuación de Dirac. Los resultados obtenidos en ambas situaciones concuerdan de manera espectacular con las medidas experimentales. Sabemos que el electrón puede ocupar distintos orbitales con mayor o menor energía. Sabemos que la energía que liga al electrón y al protón en el hidrógeno viene dada por el potencial de Coulomb que depende de forma inversa de la distancia entre esas 2 partículas. Donde vemos que hay un mínimo de energía, es la energía más baja que puede tener el sistema, no puede haber un estado con menor energía que esa. Que la energía del sistema sea negativa y que tenga un mínimo indica que el sistema es estable. Es decir, el electrón y el protón no se separan espontáneamente y, en cierto sentido, están cómodos formando un sistema ligado. La energía del estado ligado es menor que la energía de ambos por separado. Hidrógeno en dimensiones extra. Dimensiones espaciales extra infinitas y cartesianas. Es evidente que dimensiones espaciales infinitas solo hay 3. Si hubiera otras tendríamos constancia de ellas. Pero los físicos acostumbran a jugar con las características del universo en sus ecuaciones haciendo suposiciones arriesgadas. Paul Ehrenfest, en 1917, estudió la posibilidad de dimensiones espaciales mayores que 3 en lo tocante a los potenciales gravitatorio y electrostático, ambos con dependencia. Los testimonios señalan que los reptilianos están entre nosotros. Los reptilianos, alienígenas de aspecto humanoide y reptil que habitan en la Tierra, se hacen pasar por humanos para dominarlos. El presente video de Supercrack Estrella explora la mímesis, entendida como la acción de hacerse pasar por otro, a partir de la figura del reptiliano.
Con casos específicos desde todo el mundo hasta el occidente de México, el trabajo refiere a la mímesis performativa de las voces de los sujetos que sugieren atender al reptiliano desde dos imágenes particulares, su camuflaje y su desaparición. El argumento presenta la familiaridad con ambas imágenes en la vida social en México, aunque en ocasiones se manifiesten en formas inesperadas, casi extrañas. A partir del análisis de las teorías y las lógicas narrativas de las personas, se presta atención a la práctica mimética del lenguaje cargada de imaginación, fe y conspiración, principalmente en el pronombre ellos, cualidad lingüística que poseen distintos agentes y grupos sociales. El ellos actúa en cercanía y en extrañeza en la búsqueda de sujetos que ejercen el poder. La mímesis emerge del pronombre ellos al reunir y expulsar trayectorias de vida laboral, trabajos efímeros, desvanecimiento de la clase obrera e inconsistencias en los proyectos de modernización regional. Seguramente los suscriptores del canal habrán escuchado hablar de los reptilianos. O de las teorías de la conspiración reptiliana popularizadas por el inglés David Icke, 1999, en la década de los 90 y comienzos del siglo XXI. Aquellas que apuntaban a una élite económica de lagartos mezclada con los humanos para dominarlos y dirigir el mundo. O tal vez habrán escuchado de la rivalidad entre los Anunnakis y los reptilianos, dos razas de avanzada tecnología que arribaron a la Tierra hace miles de años, los primeros en busca de oro para nutrir su atmósfera y los segundos, de seres menos evolucionados para alimentarse de su dolor y de su sufrimiento. Después de grandes batallas, Anunnakis y reptilianos llegaron a un acuerdo, que se conoce como el Pacto Reptiliano, para repartirse el control del planeta. Quizás por eso hay quienes afirman que los Anunnakis y los reptilianos son lo mismo, aunque otros se niegan a aceptar tal aseveración. Son distintos y su diferencia radica en que, como explica Ben Helix, 2021, un youtuber centrado en el mundo del cine de ciencia ficción, los Anunnakis son gigantes parecidos al ser humano y los reptilianos son humanoides con aspecto de lagarto. En mi canal tenemos claro que son ángeles caídos demonios. Posiblemente habrán escuchado hablar de todo esto, o quizás no, tal vez sea algo irrelevante para ustedes. Sin embargo, las teorías de la conspiración reptiliana circulan y generan gran interés en los grupos de Facebook nacionales y transnacionales de Sky Watchers, observadores del cielo. Este es un video sobre la mímesis performativa de las teorías y las voces de los sujetos en el occidente de México. Es sobre seres extraterrestres de avanzada tecnología que están entre nosotros. Alienígenas ancestrales con cualidades tecnodesarrolladas que se mimetizan entre los humanos para dominarlos. Es sobre proyectos de modernización que se desgastan y desaparecen para romper expectativas de la clase obrera y fundar nuevas experiencias de trabajo momentáneo, corto, con ritmos rápidos o lentos. Es sobre anhelos e inquietudes depositadas en figuras como el reptiliano, los grandes capitalistas, los guerreros de luz, el Mesías, el narco. En todos ellos. Figuras que aparecen, se mimetizan y desaparecen. Los reptilianos son, básicamente, reptiles con forma humanoide que tienen la capacidad de transformarse en un humano común y corriente a voluntad. Según la creencia, esta especie tiene como único objetivo infiltrarse entre los humanos, específicamente en las altas esferas del poder, para esclavizar la Tierra y, bueno, conquistar el mundo. Este tema fue plasmado en uno de los capítulos de la temporada más reciente de la serie de terror Lo que la gente cuenta por Azteca 7, donde vimos a un par de amigos cayendo en la trampa de esta especie, quedando encerrados en su casa y sin escapatoria. Y es que esto de encerrarnos parece cada día más claro de que es una prioridad para estos demonios, encerrarnos en casa, sea como sea, encerrarte, pero que ese es el interés que tienen en esto, aún no lo sabemos, pero nos quieren dentro de la casita. Curioso, ¿verdad? El capítulo fue titulado Dioses Oscuros y, sin duda, fue de los más escalofriantes que se han transmitido, por obvias razones sale a colación este tópico que por años ha causado curiosidad entre el público, por lo que a continuación te platicaremos qué es lo que la gente cuenta de los seres reptilianos y cómo identificarlos. Lo que la gente cuenta es una serie de antología de suspenso y terror mexicano creada y producida por Alejandro Rodríguez para Televisión Azteca, desde el año 2005. La serie recrea leyendas de terror populares mexicanas. Se estrenó primero por Azteca 13 el 20 de noviembre de 2005 y después fue revivida en Azteca 7, en el 2019.
Supuestamente, los seres reptilianos provienen de la constelación del dragón, de la estrella Alpha Draconis, pero su llegada a la Tierra no data de hace poco tiempo. En realidad, ellos habrían llegado antes que nosotros. Los especialistas sugieren que los hombres lagarto fueron los primeros habitantes inteligentes del planeta en el que vivimos y que su estancia data de hace 800.000 años. Por lo que ellos habrían fundado la primera civilización prehumana. Esta es la misma historia de los ángeles caídos. Incluso, los draconianos fueron mencionados en los libros de todas las religiones, entonces en la antigüedad fueron denominados como dioses reptiles. ¿Cómo identificar a los reptilianos? Se dice que esta especie proveniente de la estrella Alpha Draconis son muy evolucionados y poderosos. Que miden hasta 7 metros de altura, sus pupilas son verticales, son color marrón o verde y están cubiertos de escamas. Que tienen 3 columnas vertebrales, respiran hidrógeno, beben sangre y comen carne. Ellos en el lugar donde suelen estar encerrados tienen este hidrógeno, la razón es estar más jóvenes. ¿Qué pasa si respiro hidrógeno? El hidrógeno actúa como antioxidante. El gas de hidrógeno actúa como un poderoso antioxidante y se ha demostrado que protege a las células incluso de las especies de oxígeno reactivo más citotóxicas. Específicamente, se ha demostrado que la inhalación de gas H2 suprime las lesiones cerebrales a través de estos efectos. La vida extraterrestre ha fascinado al ser humano desde que levantó la cabeza y miró las estrellas por primera vez. La eterna duda de si realmente estamos solos en un universo infinito o hay vida más allá de nuestro planeta nos acompaña continuamente y ha servido para que se teorice al respecto con multitud de estudios, películas, libros de ciencia ficción e incluso programas radiofónicos que llevaron a la gente al suicidio, como en el caso de La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Solo existe una premisa en la llegada de los alienígenas. Pueden ser como nosotros o verdes y terroríficos, venir en son de paso dispuestos a aniquilar a todos los seres humanos en sus naves espaciales. Hay algo que siempre permanece: su capacidad de adaptarse a un ambiente como el de la Tierra. De ahí se supone, por tanto, que respiran oxígeno como nosotros, y es por ello que los científicos buscan en esta y otras galaxias planetas parecidos a la Tierra para poder confirmar que en algún momento hubo vida, el hidrógeno. Pero, ¿y si realmente no necesitaran adaptarse a un ambiente parecido al nuestro para poder sobrevivir? La primera vez que se encuentre vida en un planeta que orbite alrededor de una estrella será, probablemente, tras analizar los gases en su atmósfera. Sin embargo, si sus condiciones de vida fueran diferentes a las nuestras, quizás sería más difícil hallarlos. Un estudio, publicado recientemente en Nature Astronomy, argumenta que si queremos fomentar las posibilidades de encontrar evidencia de vida, debemos incluir también los planetas que tengan una atmósfera de hidrógeno. Si tuviéramos que encontrar una atmósfera que tenga una mezcla química diferente a la que esperamos, una de las explicaciones más simples sería que los procesos vivos la mantienen de esa manera. En el caso de nuestro planeta, por ejemplo, la atmósfera contiene metano, CH, que reacciona naturalmente con el oxígeno para producir dióxido de carbono. El oxígeno no existiría si no hubiera sido liberado del dióxido de carbono por los microbios fotosintéticos durante la llamada gran oxigenación que comenzó hace unos 2.400 millones de años. Por si nunca habías oído hablar de ello, la gran oxigenación fue un cambio medioambiental que sucedió probablemente sobre el período sidérico al comienzo del Paleoproterozoico y que sirvió para transformar la Tierra y que posteriormente apareciera vida compleja en nuestro planeta. Lo que argumentan los autores es que se deberían comenzar a estudiar planetas más grandes que la Tierra cuyas atmósferas estén compuestas de hidrógeno, aunque no tengan oxígeno libre, pues el hidrógeno combinado con el oxígeno forma una mezcla altamente inflamable. Según informa el medio Science Alert, para que un planeta rocoso tenga una gravedad lo suficientemente fuerte como para tener una atmósfera de hidrógeno, debe ser algo así como una supertierra con una masa entre aproximadamente 2 y 10 veces la de nuestro planeta. El hidrógeno podría liberarse también por una reacción química entre agua y hierro. Para llevar a esas conclusiones, los investigadores tuvieron que hacer antes una serie de experimentos en el laboratorio. Así descubrieron que la bacteria E. coli puede sobrevivir y multiplicarse bajo una atmósfera de hidrógeno en ausencia total de oxígeno. No es un gran descubrimiento, pues en realidad conocemos muchos microbios dentro de la corteza terrestre que sobreviven metabolizando el hidrógeno, pero demostraron algo más importante. Existe una asombrosa diversidad de docenas de gases producidos por productos en E. coli que viven bajo hidrógeno, lo que, según ellos, aumenta las posibilidades de reconocer signos de vida en un exoplaneta.
Es cierto que los procesos metabólicos que usan hidrógeno son menos eficientes que los que usan oxígeno. Los autores del nuevo estudio también señalaron que el hidrógeno molecular en concentración suficiente puede actuar como un gas de efecto invernadero, lo que podría mantener la superficie de un planeta lo suficientemente caliente como para generar agua líquida. Y ya sabes lo que significa encontrar agua en un planeta. Al incrementar el conjunto de mundos potencialmente habitables, incluyendo estas supertierras con atmósferas ricas en hidrógeno, potencialmente se han duplicado el número de cuerpos que podríamos investigar para encontrar signos posibles de vida extraterrestre. La búsqueda continúa y ya sabes lo que dicen, la verdad está ahí fuera. Lo que los reptilianos quieren es crear una nueva Tierra con hidrógeno. El hidrógeno es percibido por gran parte de la sociedad como peligroso y en ello ha tenido mucho que ver las impactantes imágenes del Hindenburg en llamas sobre Nueva Jersey. Esas poderosas fotografías se han colado en el imaginario colectivo haciendo que se genere un gran rechazo, en gran medida irracional, hacia el hidrógeno y sus aplicaciones. No hay conversación a nivel social, familia y amigos, en la que salga el hidrógeno y a continuación no se mencione el conocido dirigible y los riesgos del hidrógeno. Sin embargo, durante el último siglo se ha producido y utilizado hidrógeno para una amplia gama de fines industriales y comerciales, y todo ello con unos elevados niveles de seguridad. Si bien es verdad que en estas aplicaciones el hidrógeno no llega finalmente al usuario como tal, sino que éste se emplea para llevar a cabo otros procesos o producir otras sustancias. Lo que el usuario teme es el estar expuesto al hidrógeno en primera persona, lo cual podría tener lugar, por ejemplo, con el creciente uso de los vehículos de pila de combustible. Así pues, ¿es el hidrógeno tan peligroso? Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre las tinieblas que rodean a la supuesta peligrosidad del hidrógeno, y que su supuesto objetivo es esclavizar a la raza humana, reinar el planeta. Por tal motivo han dominado desde el principio de los tiempos, pero han sabido llevar a cabo sus macabros planes. Resulta que los reptilianos han pasado desapercibidos todo este tiempo porque ya viven entre nosotros, además de por su capacidad de camuflaje, por lo que adoptan apariencia humana para colarse en altos cargos de la sociedad. Es así como pueden controlar al mundo, ya que están muy inmiscuidos en el poder político, militar y medios de comunicación. Son estrellas de la música, televisión y redes sociales, que hacen que todos estén a sus pies. Hasta hay vídeos que circulan en YouTube titulados reptilianos captados en cámara de supuestos avistamientos de los hombres lagarto y el momento de su transformación. Tanto material que existe, mismo que ha hecho cuestionarse a más de uno sobre si en realidad están entre nosotros o solo es una falsa idea. Mientras tanto, los usuarios de redes sociales reaccionan a esto con comentarios de sorpresa, algunos sí apoyan esta idea y la toman como cierta, y otros se mantienen incrédulos o por lo menos eso es lo que la gente cuenta. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.